Simplemente empezamos. Es que es digital, así que se puede borrar todo. Si después no me permites algo, se puede cortar todo, ¿no? Cortar, borrar. Para empezar, siempre explico otra vez la idea de esta investigación un poquito para que sepas el contexto de la entrevista también. Son en el fondo dos objetivos principales, dos brazos que tiene esta investigación. El primero es hacer una evaluación del trabajo con el teatro que ustedes hacen con Fernando, Pies Descalzos, o que Fernando hace con ustedes, no sé, eso, ¿no? Las preguntas serían qué has vivido en ese tiempo, tus experiencias, contar un poquito qué te ha influido quizás, o qué significaba para ti. Eso es lo primero, y el segundo es un poco más general, un poco más complejo, y tiene que ver con, bueno, la idea no solo evaluar el pasado, sino también hacer eso, la investigación, un punto de salida para proyectos en el futuro. Sabes, hoy ya contamos que Fernando y Francisco y yo estamos pensando sobre este proyecto de teatro de la memoria. ¿Qué es eso? Todavía no lo sabemos en detalle, pero tendrá que ver con memorias que tiene la gente, memorias sobre cosas, historias que han vivido personalmente. No tiene que ver tanto con la historia única que te enseñan en el colegio, sino, bueno, lo que te cuentan, lo que queda en la cabeza, ¿no? Y temáticamente estamos interesados en terrorismo también, pero no es lo único y no es lo más importante, sino lo más importante es que lo que está en el presente. Lo que quizás queda de eso, pero no debe ser. El método de la investigación me orienté bastante a un concepto historia oral. No sé si has escuchado eso. ¿Ya? Es una forma de hacer historiografía, pero no con datos precisos, no con estadísticas, no con las grandes batallas de en nuestro pasado, sino lo que se traduce oralmente. Así que lo que te cuentan los padres, lo que te cuenta la abuela, los vecinos, puede ser todo eso, ¿no? Así que no tiene que ver con un saber objetivo, sino con lo que sientes, lo que piensas subjetivo. Y eso hace que no es ningún tipo de examen. Ya te dije. Porque si uno habla de lo subjetivo, de lo que piensa una misma, no se puede hacer errores, ¿no? Solo lo importante es que me cuentes lo que piensas. Es una investigación en fondo sobre ti, no sobre un tema, sino lo que piensas tú en ese momento. Se van a repetir algunas preguntas del cuestionario también, pero eso es solo para tener todo en una grabación al fin. Entonces podemos empezar. Por favor, ya lo sabes, conmigo es importante que hablas no demasiado rápido y pronunciado. En ese caso también por la cámara, porque hay algunos ruidos por acá y hablar en voz alta, así que después se puede usar, se puede entender de todo, ¿no? Ya. Entonces empezamos. ¿Listo? Dale. No, ok. No, sí. No obstante.
Estoy con Fiorella Chicoma Alancón en su casa en Villa María del Triunfo. Ella pertenece a Los Pies Descalzos y vamos a hablar sobre su vida, las experiencias con el teatro y algo más, a ver lo que pasa. Fiorella, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darnos ese tiempo para una entrevista. Antes de hablar sobre todo eso que dije, quiero que me cuentes un poco sobre ti como persona. Cuéntame sobre tu familia, tu infancia, cómo creciste. A ver, para comenzar, soy muy alegre, algo interactiva. He crecido y vivo aún con mis papás, mi papá, mi mamá, y tengo 3 hermanas. Yo soy la menor de las 3 hermanas y nací después de mucho tiempo del de ellas, por así decirlo, porque la mayor tiene 29, la que sigue tiene 27, la que sigue tiene 25 y yo después de 6 años, y es como que cuando era niña no había mucha comunicación con ellas, por así decirlo, porque me llevaba por muchos años con ellas y paraba más con mis primos que con ellos. Pero en mi infancia me gustaba parar mucho manejando bicicleta. Hubo un tiempo en el que me gustaba estar en la calle jugando todo el día, que era cuando tenía 10 años hasta desde los 8 hasta los 13 años más o menos, que me integré al grupo de Pies Descalzos a los 13 años aproximadamente. Y bueno, era como que tú has visto ya cómo es la calle, quizás la vamos a ver más rato. Antes aquí no había pistas, era ripio, arena, piedras, y podías jugar kiwi, mata gente, a las chapadas. No sé si has escuchado esos juegos. No. Por decir, kiwi son unos juegos con latas de leche, y las armas como una torre y se dividen en 2 grupos y juegas con pelota. Y ya, más o menos, bata gente. Entonces, por esta parte, esta zona, hay muchos niños jóvenes de mi edad ahora ya, ¿no? En esos tiempos éramos todos de la misma edad y salíamos a jugar como 30, 25 personas. Entonces es por eso que a veces desde las 9 de la mañana te tocaban la puerta y salías a jugar yaces. Pasabas a tu casa a almorzar y volvías a salir hasta las 12, 1 de la mañana y podías jugar todo el día. Bueno, eso es una parte de mi vida que en realidad me gustó mucho porque sentí que me pude soltar bastante al interactuar con todos los niños que vivían por acá. A los 13 años más o menos me crucé con Fernando Flores en el colegio. Lo vi una vez, escuché por algunos profesores del colegio que te invitaban a ver la obra que estaban haciendo Fernando con los chicos del colegio. Fui a ver la obra y me interesó bastante, porque antes de que yo escuchara hablar de Fernando Flores, yo me había interesado bastante por ese tipo de cosas. El teatro, las manualidades, la billutería. Entonces yo había estado en un taller de verano de teatro en el Paradero 4, cerca de aquí, con Jan Cotos. Desde ahí como que me empezó a llamar bastante la atención. Con Jan Cotos, es un profesor. Sí. Antes, no sé si Fernando te había comentado, antes nosotros, el grupo de teatro Pies Descalzos, estaba en el Paradero 4. Y compartíamos el local, que es un local comunal, con otro grupo de teatro que se llama Grupo para Niños, que es dirigido por Jan Cotos. Entonces ellos dictan talleres los veranos y yo me enteré de ese taller y entré un verano, como 2 meses. Entonces ahí fue como cuando me empezó a gustar mucho más por los trabajos que hacían y todo. Terminó ese verano y entré al colegio y escuché de Fernando Flores. Uno de mis amigos estaba actuando en esa temporada para el Festa que Fernando estaba dirigiendo. ¿Qué escuchaste primero sobre él? No, lo que pasa es que en el colegio te invitan a ver la obra. Entonces es como que te invitan los profesores y a la vez te obligan,
porque te dicen que tienes que ir y hacer un trabajo sobre la obra que tienes que ver. Entonces yo fui a verla, no porque me obligaron, sino porque realmente me gustaba. Fui y vi que el chico que actuaba lo conocía. Y después empecé a hablarme más con este chico y a decirle si podía llevarme al grupo. Entonces, casi para finalizar el año, Fernando estaba haciendo una obra que se llamaba el rescate del guagua, que era para verano. Y este chico me llamó en las vacaciones y me dijo que una chica faltaba. Entonces me llevó, fui, me presentó Fernando. Bueno, cuando lo vi a Fernando por primera vez, me pareció muy gracioso. Por cómo se vestía. Y... ¿Cómo se vestía en ese tiempo? No, sí, parecido ahorita, pero para mí era un poquito raro, pues. Y tenía unos zapatos como una plataforma alta. No sé si los has visto. Yeah. Y me parecía muy gracioso. Entonces me lo presentó, lo conocí y yo entré una semana, a los 13 años más o menos entré, para cumplir 14 ya, de ese año. Entonces actué en la obra El rescate del guagua sin texto, nada, era una pucutay y era la Virgen María, que eran unas coreografías, algo así. Solo salía, hacía una coreografía y volvía a entrar. Salía, hacía una coreografía y volvía a entrar. ¿Puedes explicar otra vez qué era esta obra? El rescate del guagua. Dijiste que es sin texto. Claro. Solo coreografía. El primer personaje que yo hice era una coreografía nada más. Ah, pero los otros tenían texto. Claro. Yo entré porque faltaba una chica, creo que se había retirado o algo así. Y entonces, desde ahí me quedé hasta ahorita. Ya tengo 19 años y sigo perteneciendo en el grupo. Yeah. Y no sé, mi experiencia en el grupo para mí ha sido muy importante porque por medio del teatro me he aprendido a soltar bastante, a poder interactuar, a tener una mejor comunicación, por así decirlo. Porque hay muchas veces cuando tú eres niño te cohibes a decir algunas cosas. Y hay cosas que tú dices, tengo que decirlas, pero tengo miedo de decirlas porque no sé cómo va a reaccionar la gente. Yeah. Pero en cambio, cuando tú estás en medio del arte, del teatro y ese tipo de cosas, sabes que te puedes expresar libremente. Bueno, al menos para mí es eso, ¿no? Eres tú y solo tú. Y si tienes que decir algo, lo dices, pero no para perjudicar a los demás, sino quizás para que se den cuenta y puedan mejorar lo que están haciendo todos, o puedas cambiar algo para el bien de todos. No sé si me dejo entender. Creo que sí, ya. Ya. ¿Y cómo en la vida cotidiana también te cambió esa práctica contigo, esos ejercicios que tienes en el teatro? Para comenzar, como te digo, el hecho de poderme comunicar mejor. Y el hecho de, quizás, desde que yo entré al grupo, Fernando me decía, cálmate, habla más despacio. Desde niña he tenido ese problema de hablar muy rápido. Y quizás ahorita hablo rápido, pero no tanto como antes. Antes hablaba mucho más rápido. Y eso también como que era una dificultad para poderme comunicar, porque me entendían la mitad de lo que hablaba y no todo. Pero para mí fue muy complicado porque quizás hablaba de manera normal, pero dentro de mí yo decía, estoy hablando muy lento. Siento que estoy hablando así. Para mí era eso. Pero como que te vas acostumbrando y te vas dando cuenta de que es normal que hables así, ¿no? Ahora mejorando eso aún porque a veces hablo rápido igual. Bueno, el hecho de poderme comunicar mejor, como te dije, de poder expresarme básicamente, de poder decir lo que siento sin tener miedo. En el colegio de poder salir a exponer con tranquilidad y
sin temer lo que puedan pensar de mí o si me puede equivocar, sino poder decir, o si me equivoqué en el momento quizás decir me equivoqué y no tener miedo de decir me equivoqué, porque cualquiera se puede equivocar. ¿Y antes tenías mucho miedo? ¿Crees que más de normal? ¿Te sentías muy mal con eso? ¿Cómo? Antes, por decir, si me sacaban a leer nada más, yo puedo leer en mi casa bien, ¿no? Pero el hecho de salir al frente empezaba a tartamudear y mis manos sudaban y era desastroso. Porque mis manos empezaban a gotear agüita. Y me confundía mucho, me ponía tan nerviosa que empezaba a veces a tartamudear y no terminaba de leer, paraba donde no había coma, donde no había punto y no me podía concentrar. Pero me ayudó bastante el hecho de poder entrar y con Fernando leer los textos en delante de todos para comenzar antes de hacer una obra. Repartía textos y te ponías a leer primero el texto, analizar el texto, entre todos hacer un círculo y leer el texto antes de que se ponga la obra, antes de que se den papeles, y como que eso también te ayudaba un poco a expresarte en el grupo en el que perteneces, ¿no? Me dijiste que ya cuando escuchaste sobre Fernando ya tenías mucho interés en todas esas cosas, en teatro, manuales. ¿Sabes de dónde viene eso? ¿O desde cuándo es? Desde cuándo me gustó a mí esas cosas. La verdad es que es desde muy niña ya, porque a mí me gustaba imitar mucho lo que pasaba en mi casa. ¿Imitar? Sí. Quizás una vez mi hermana estuvo enferma y se desmayó así de un momento a otro. Y quizás en el momento todos se asustaron, pero su desmayo fue muy gracioso para mí. Después del susto y todo lo demás. Y hasta hace poco me encanta imitar su desmayo porque fue un ¡ah! Y se cayó. Y entonces fue como si estuviera fingiendo un desmayo, pero en realidad estaba mal. Y siempre lo que pasaba en mi casa o lo que hacían mis primos, me gustaba imitarlo bastante desde que tengo 10, 8 años más o menos. Y bueno, desde el inicial me ha gustado salir a las actuaciones. Quizás no a actuar en general, pero sí a bailar, a hacer ese tipo de cosas en las actuaciones. Y después como que al inicial me gustaba, pero cuando llegué a secundaria, primero, segundo y secundaria, como que me empecé a cohibir un poco. Y de nuevo cuando conocí a Fernando y entré al grupo, como que volvió a aflorar eso. Pues contar un poco más sobre el trasfondo de tus padres. ¿Son de acá, de Lima? No. Mi mamá es de Cajamarca y de la sierra, y mi papá es de Chiclayo, Lambayeque, del norte. Ellos se conocieron aquí en Lima. Mi mamá vino muy joven primero. Lo que pasa es que mi mamá vino joven porque su mamá, mi abuelita, murió cuando ella tenía 13 años y ella se quedó prácticamente con su papá. Terminó la primaria allá en Cajamarca y viajó a Chiclayo a trabajar y después vino a Lima y vivía con una señora que la crió prácticamente. ¿Como empleada de casa o...? No, la señora la conocía a mi mamá porque la señora era de allá y la tuvo en su casa. Y vivió ahí y trabajó y estudió al mismo tiempo la secundaria nocturna aquí en Lima. Y trabajaba en la tiendita blanca en Miraflores. Y mi papá, mi mamá tiene 14 hermanos, más o menos. Y mi papá tiene 12 hermanos. Bueno, con él son 12 hijos en general. Mi papá también vino joven a Lima a trabajar y estudiar. Él trabajaba en un hotel en Miraflores y estudiaba en un colegio por ahí también, cerca en Surquía. Él vivía en Surquía y mi mamá vivía en Miraflores en ese tiempo, porque trabajaba ahí cerca.
Entonces, por lo que ellos cuentan, y siempre se ríen y nunca terminan de contar, es que siempre se cruzaban en una calle de Miraflores. Sí, sí, sí. Todos los días cuando mi papá se iba a trabajar y mi mamá regresaba de su trabajo. Y dicen que... Es que lo cuentan riendo ya, y a veces no les creo. Dicen, bueno, mi papá dice que mi mamá no tenía reloj y ella siempre le preguntaba la hora. Y entonces mi papá se tuvo que comprar un reloj para poderle decir la hora y así se conocieron. Y como se cruzaban siempre, se comenzaron a hablar, siempre se quedan ahí y nunca terminan de contar porque se empiezan a reír. De verdad, ¿no? La cuestión es que se conocieron ahí en que ella se iba a trabajar y él regresaba. Y nos tuvieron a nosotros. Entonces se movieron acá, a Villa María. Después vivieron en Surquillo, en la casa de mi tío que es ahora, y vivían todos ahí, la familia de mi tío y la familia de mi mamá, con mi papá, con mi hermana mayor. En ese tiempo no habían carros por acá, solo había 1 o 2 líneas, eran unas cústeres grandes, por lo que cuentan. Y esto de acá fue invasión. Era una invasión, ellos fueron una de las primeras personas que llegaron por acá, porque si tú te das cuenta, en las partes de la avenida Lima, que es la avenida principal, las casas son mucho más grandes, porque es la gente que llegó primero. Son el triple de esta casa, más o menos. Y la gente que ya va llegando después, como que fueron más chiquitos, porque cada vez se enteraba más gente que había terreno por acá, y venían más y venían más. Al comienzo, mi papá cuenta de que hay una parte que dicen Cuernavaca acá, como te decía hace rato, y hay gente que aún vive por acá, que antes, que fueron los primeros en llegar y que cobraban peaje para que pueda pasar la gente. Eran como que si es que no me pagas, te robo algo y no pasas. Una cosa así. Pero ya como venían seguido, se empezaron a hacer conocidos y ya normal. Antes esto era esteras, después fue solamente un cuarto, que era en el que vivían ahí, había todo, solo era un cuarto, y mi papá venía a dormir aquí en las noches, él solo, porque vivían en Surquillo. Mi hermana cuenta que, mi hermana mayor, que en el tiempo de cuando ellos vivían acá en solamente ese cuarto, en el tiempo más o menos del terrorismo, que ella nació en el 81 más o menos, venían acá a buscar en las casas. Y mi papá tenía una pistola. Y en ese tiempo mi papá tuvo que irse al fondo, acá atrás hay un cerro, a enterrar la pistola porque venían y te movían todo y te botaban las cosas. Y se llevaban a quienes creían sospechosos. ¿Y quién venía? ¿Quién vino? Venían los... No se sabía si eran los terroristas o si eran los del Estado. Porque casi siempre ha habido esa confusión acá de que nunca sabías quiénes eran y quiénes atacaban. Que quizás a pesar del CBR hay cosas que el Estado no suelta. Y que quizás por parte del Estado hay muchas cosas inconclusas sobre la participación del Estado en el tiempo del terrorismo, ¿no? Porque se puede hablar mucho del terrorismo, pero se habla del Sendero Luminoso y del MRTA, pero ¿qué pasa con la parte del Estado? Se habla muy poco de eso. ¿Cómo te enteraste de todo eso? ¿De las cosas que pasaban? Yeah. Porque a veces, bueno, la mayoría de veces son los domingos, porque mis hermanas trabajan, mi papá trabaja, y muchas veces nos cruzamos. Pero casi siempre los domingos se trata de desayunar o almorzar juntos. Y en las conversaciones que salen y te vas enterando de las cosas cuando mis hermanas se acuerdan de lo que les pasó, o mi papá habla de que se acuerdan tal vez, oye sí, y todo el mundo se pone a hablar y a veces yo solamente me quedo escuchando porque como nací después de mucho tiempo que ellas, entonces me entero de estas cosas. ¿Y te interesa, no? ¿Cómo? Sí. Me interesa bastante porque es como que la experiencia que ellos tuvieron en ese tiempo, y si quizás no la pude tener yo, puedo conocerla al menos, ¿no? Y saber qué pasó. Entonces, de hecho que me interesa porque
O sea, aparte de saber qué pasó, puedo saber por qué pasó y cómo hacer para que no vuelva a pasar, una nota así. Porque en realidad en ese tiempo quizás no lo viví yo, pero por incluso lo que nos cuenta Fernando mismo, que cuando él llegaba de estudiar tenía que bajarse del carro y sacar una bandera blanca para que pueda llegar a su casa. Él nos cuenta a veces cosas también que a él le pasaron, o cuando mi hermana mayor se asusta mucho cuando explota algo, porque acá en esta parte explotaban mucho las torres de alta tensión. Y ella cuando escucha un sonido se asusta muy rápido aún por esas cosas. ¿Por qué explotaron? Explotaban las torres para que se vaya la luz en general. Ajá. Entonces puedan meterse a las casas. Y ella, ella escucha un sonido y inconscientemente se asusta porque le hace recordar algunas cosas. No estoy seguro si entendí perfecto. Hasta ahora se asusta si hay un ruido así. Claro, por si hace como 2 semanas, no me acuerdo qué sonó, y ella brincó. Y dice, ¿qué pasó? Y ella nos empezó a contar de que se acordó de cuando explotaban las torres y que por eso se asustó. Entonces como que inconscientemente recuerda algunas cosas que quizás aún no las recuerda en sí, pero las siente. No sé si me dejo entender. Sí, entiendo. Entonces hace que reaccione así a veces. Cada mediodía hay una explosión de la fábrica, ¿no? Claro, aquí sí, pero no es tan fuerte. Solo hay un movimiento como si fuera un temblor. Algo así. ¿Y qué pasaba en ese tiempo, no? Durante el terrorismo explotaron uno de esos torres. Explotaban seguidas las torres. ¿Y después qué hicieron la gente? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Dicen que se metían a las casas, pues, a revisar, a esconderse por aquí, porque como era invasión, se escondían por los cerros, o si no, para saquear, meterse a las casas y saquear, o buscar personas que estén en contra de ellos, cosas así. Dicen que eso era lo que hacían. Porque como eran puras esteras, se podían meter nada más. Ok, vamos a volver más tarde un poco a ese tema. Quizás quedando al tema de la familia. Como tu madre viene de Cajamarca, me interesa como que era su actitud en contra de tradiciones, por ejemplo. ¿Ella habla quechua? No. ¿No? No habla ¿Ningún quechua. idioma indígena? ¿Y tu No, padre tampoco? Tiene el dejo, sí. Bueno, antes lo tenía más. Los dos tenían su dejo, ¿no? Mi mamá, por decir algunas palabras, se confundía en la sierra mucho, cambian a veces la E por la I y cosas así. ¿Ya? O el hecho de pronunciar y diferenciar muy bien la Y de la Y. Y antes era más. Ahora como que la misma cultura limeña ya la ha envuelto porque tanto tiempo que vive acá también. Quizás en esos aspectos, porque hay muchas cosas que aún se rescatan de mi mamá, como el hecho de la comida, ¿no? Por ejemplo, muchas veces mi mamá puede hacer su guiso de mote con su patasca, o conseguir racacha con queso, o choclo con queso, y ese tipo de cosas. O el comportamiento, o algunas creencias. Antes eran mayores sus creencias. ¿Creencias como cristianos católicos? No. Algo parecido ya, pero creencias de, ponte... Ya, eso es. Creencias serranas, sí. Claro, creencias de ya, mitos de allá, cosas así. Por decir, antes se creía mucho acerca de los espíritus, no sé. Y en realidad yo puedo afirmarlo. En mi casa antes había una niña vestida de blanco que se sentaba en la escalera y se veían sus piernitas colgando. Cuando tomamos desayuno siempre alguien la veía.
Y yo le he llegado a ver, así que no puedo mentir. Quizás a un comienzo te daba miedo ya, pero después era como que no hacía nada malo. Y cómo se dieron cuenta, porque una vez estaban jugando en mi casa y decían, apaga la luz, prende la luz. No, cambio de la emisora de radio, apaga la radio, y como que se empezó a mover la radio. Y todo el mundo, estábamos solamente mi hermana mayor, Betty, y yo. Y entonces pasó eso. ¿Qué pasa? Y pasó eso, y desde ahí como que nos quedamos frías. Y una vez vino una chica, amiga de mi hermana, a tomar lunch acá. Y estaba sentada en la cabecera de la mesa. Movió los ojos. No, primero sintió que la tocaron. Y se asustó. Volteó, no vi nada. Y miró, nadie le había contado nada a ella. Y miró a la escalera. Se puso a gritar, cogió a su hijo y se fue corriendo. Y hasta ahorita nunca más vino. Solo llamó por teléfono o vamos a su casa, pero no vino. Se asustó mucho esa vez, creo. Algo que también pasó acerca de... ¿Pero la chica ya no está? ¿O? ¿El espíritu? Yeah. Ya no se le ve ni se le siente. Hace como 2 años más o menos. Pero antes sí se le sentía, seguido. ¿Tienen una idea quién será? No. La verdad es que no. Pero dicen que esto antes era playa, que la playa llegaba hasta acá. Así que la verdad no sé yo muy bien. Pero también dicen de que fue como un cementerio, algo así. Esta parte de acá que estamos acá, la playa. La verdad no estoy segura de eso, simplemente lo dicen. Después, algo que también pasó con el niño. ¿Es que seguirá así? Porque no sé cómo es por la cámara. ¿Lo paramos? Podemos parar y como chequear. Y preguntar.